el diablo y México, debo decir que para otros países de América Latina, dado que México va un poquito adelante, mirando lo que les sucede a ustedes, podemos prever lo que nos va a suceder a nosotros. Hemos hablado también de la tentación, el proceso de la tentación, y ahora quisiera agregar algunos puntos sobre la misma acción del mal espíritu, un poco más notoria, pero más rara. Por lo general, el diablo actúa en la oscuridad, en las sombras, tira la piedra y esconde la mano, aunque algunas veces se muestra la mano. Hay una serie de fenómenos que los podemos llamar obsesión o opresión o asedio. Hay otros fenómenos que se llaman vejación. Está luego el tema de los maleficios, etc. Y por supuesto el tema de la posesión, que es bastante más raro, pero que lo hay. Entonces, respecto a la obsesión, se refiere a un influjo del mal espíritu en algún área de nuestra conducta o algún área de nuestra espiritualidad. Y se trata de algo que aparece repentinamente, que nos resulta un poco insólito, no suele suceder con frecuencia. También es un poco irracional, porque si lo pensamos nos parece totalmente absurdo. En definitiva, algo que nos resulta extraño. Algún ejemplo. Supongamos que yo soy devoto de la Virgen y de repente un día me viene una gran rabia contra el rosario y un arrebato como para tirar el rosario al piso y no rezar el rosario. Para un devoto de la Virgen, una reacción de ese tipo le resulta insólita, inhabitual, rara, y más todavía si es algo espontáneo. Es decir, es algo también irracional. Para un abstemio que no bebe, que se ponga de repente a beber y en su borrachera haga una locura, no es algo habitual, es algo que le resulta insólito, raro, un poco irracional, fuera de lo que sería su vida ordinaria. En algunos de estos casos, si uno deja de lado otras posibles causas, hace 2 días que no duermo, estoy tomando un calmante para la gripa que tiene un ingrediente que un poco me altera. Estaba haciendo un ruido, perdón. ¿Por qué le alteras la voz? Ahora veamos si funciona. Bueno, hacer lo que normalmente hace cualquier médico clínico cuando uno lo va a ver para una consulta. Lo primero que hace el médico es descartar causas. Yo llego al médico con un dolor por acá. Ahora, por acá significa desde el diafragma para abajo, puede ser cualquier cosa. Entonces me va a preguntar qué comió, qué dejó de comer. Comí 3 kilos de chorizo con salsa chimichurri. Se podrán imaginar. En cuanto yo dije eso, ya sabe el médico lo que tengo. Y tengo un empacho. Y me va a dar un laxante a fin de vaciarme para luego ver con qué me puede llenar, ¿no? Me vacía y después me dice, tómese unas papitas hervidas con un puré y un poquitito apenas de aceite, 3 gotitas de aceite, durante 6 días. Es mucho. 6. Aceite castor. Quería estar seguro el médico, ¿no?, de curar
Entonces, lo mismo en estos casos, cuando pasan estas cosas, uno va a discernir sacando causas. Primero, si es realmente inhabitual, si fue algo realmente repentino. Preguntaré a algún amigo cercano para confirmar la inhabitualidad de ese tipo de comportamiento, etc. Una vez que he discernido de que no hay otra explicación natural, entonces buscaré los remedios que corresponden a ese tipo de fenómeno. Entonces el primer remedio será más oración, será ayuno, será también hablar con alguien para exponer la situación. Podrá también ser ir a un grupo de oración carismática y según me caiga la gente que recen por mí, etc. O sea, iré procediendo gradualmente de lo menos a lo más en el orden de los remedios. Eso es actuar con prudencia. Es lo mismo, vuelvo a repetir, que hace un médico prudente cuando uno va, antes de dar un diagnóstico, descarta, por medio de los síntomas, va descartando otras posibilidades. Si alguien pregunta, a mí un día me pasó esto, ¿qué fue? Mi primera respuesta es, yo no sé lo que fue. Un día me pasó. Cuando se trata de casos individuales, uno debe hacer un proceso de evaluación, de discernimiento, como lo acabo de indicar. Y según a dónde se llega como conclusión o diagnóstico espiritual, entonces los remedios a usar. Y comenzar siempre por los remedios más sencillos. Y de ahí ir un poquitito más arriba, un poquito más arriba, un poquito más arriba. Esto permite que si uno se equivoca en el diagnóstico, el error no va a ser tan grande, porque va procediendo de a poco. Y en cuanto piensa que se va equivocando, o le dicen que se está equivocando, se detiene. Imagínense el médico que yo digo, tengo desde ayer un dolor acá. ¡Ay, quirófano! Hay que operarlo, apendicitis. Y me saca la apendicitis. O peor todavía, me abre y se da cuenta que yo ya había sido operado. Entonces se dan cuenta de la tremenda imprudencia. En vez de palparme, etcétera, decretar y diagnosticar una apendicitis sin ni siquiera preguntarme si yo había sido operado antes. Pasamos ahora a otro fenómeno que es un poco más raro, pero también tiene lugar. Es lo que se llama vejación. Es un tipo de atropello. Un atropello del mal espíritu, claro está. Esto es relativamente común con los exorcistas, los especialistas en demonología, etc. Es decir, que el mal espíritu los moleste. Los molesta para impedirles hacer con paz, tranquilidad, aquello que están llamados a hacer. Cosas tontas. Me recuerdo un exorcista que me dijo que cuando se iba a dormir a la noche, cansado, etc., se le prendía la luz cuando la había apagado. La volvía a apagar, volvía a prenderse la luz. Volvía a acostarse, ¡pum!, se prendía otra vez la luz. Cuando arregló el tema de la luz, simplemente sacando el foquito, se le prendía la televisión. Y así. O sea, cosas tontas, pero molestas. En este caso, el otro no podía dormir. Ese sería un tipo de vulgar vejación. Bueno, hay otros tipos, por supuesto, ¿no? Malos olores, sensaciones, toques, grandes calores o grandes fríos, etc. Cosas que están fuera de lugar. Ante todo esto, evidentemente, no preocuparse. Hay que tratar a la eventual causa de estas cosas de la misma manera que trataríamos a una persona molesta. Si no puedo hacer nada, me retiro. Normalmente me amparo en la oración.
Otra palabra respecto a lo que se llama infestación. La infestación puede referirse a lugares o a cosas materiales o animalitos. Se hablaba hoy de que se murieron todos los pollitos. Puede suceder y sí puede suceder, pero en cada caso particular, si tengo que dar una palabra prudente de discernimiento, tengo que evaluar y discernir el caso particular. A nivel de principio, ¿puede suceder? Sí, puede suceder. Si Dios lo permite, puede suceder. Y las circunstancias que rodean el fenómeno me permiten decir con mayor determinación de que no solo puede suceder, sino que a lo mejor sucedió. Entiendo que el caso que decían hoy, estaban rezando por una causa noble, buena, antimuerte, en favor de la vida. Bueno, ese contexto da un contexto que da mayor probabilidad a otro tipo de fenómenos como este, la muerte de los animalitos estos. A veces la infestación se refiere a lugares. ¿Nunca escucharon hablar de casas embrujadas? Muy común. ¿Saben qué? Si las compran, límpianlas primero. Hace años, un monasterio nuestro iba a cambiar de lugar. El monasterio estaba muy viejo, las reparaciones costaban muchísimo. Conclusión, era más fácil comprar un terreno y edificar un pequeño monasterio que restaurar el antiguo monasterio, que era enorme de grande. Buscaron, hasta que dieron con una propiedad donde había una casa antigua que pensaron que sería aprovechable o como hospedería o como primer lugar donde podía vivir la comunidad. Luego se la podría arreglar y en torno hacer el monasterio. El precio era muy bajo. Les llamó la atención que el precio realmente era muy accesible. Finalmente compraron la propiedad. En cuanto compraron la propiedad, empezaron a venir los vecinos a conocer a los nuevos habitantes y lo primero que le dijeron es, claro, dice, este terreno y esta casa está en venta desde hace años, nadie la compraba, tenían que bajar el precio. Finalmente llegaron ustedes. ¿Saben por qué? Porque la casa está embrujada. Entonces las buenas monjas se compraron la casa con los fantasmas, o como lo quieran llamar, ¿no? A los que la habitaban. Bueno, lo primero que hubo que hacer fue limpiar la casa, limpiar en el sentido espiritual, ¿no? No con una escoba. No se trató de una aspiradora, una escoba y luego barnizar, sino se trató de celebrar la misa, bendecir cada lugar de la casa, y esto repetidamente, durante un cierto tiempo, hasta que todas esas manifestaciones raras habían desaparecido. En relación con esto, hay otra cantidad de fenómenos que escapan un poco a lo normal. Y bueno, claro, según la frondosidad imaginativa de cada quien se multiplican los fenómenos, ¿no? Y según la credulidad de cada quien, uno multiplica los fenómenos. Y luego el juego del teléfono. Este me contó esto, entonces yo le pongo pimienta, un poco de sal y lo comunico a otro. Y al final, nada que ver con lo que era el relato original. Entonces, hay de todo un poco. De todas formas, el fenómeno de la gente sombra, la gente silueta, ¿de qué se trata? ¿Se trata de difuntos? ¿Se trata de fantasmas? Si se trata de fantasmas, ¿qué son los fantasmas? ¿Se trata de diablillos? ¿Cómo? ¿Y qué tiene que hacer un ángel con una sombra en un lugar inapropiado en vez de estar prestando un servicio de mensajero y ayudándonos a hacer el bien? A lo mejor es caído, a lo mejor es un ángel caído. Entonces, sobre estos temas hay diferentes opiniones.
Y las opiniones también varían desde el punto de vista desde el cual uno habla. Por ejemplo, un espiritista me diría, es el alma de un difunto. Y él convencido que es el alma de un difunto, que ha sido evocado, y entonces se hace presente. Un parapsicólogo me decía, no, este es un fenómeno de ideoplastía. Ideoplastía. Por supuesto que tengo que preguntarle de qué se trata, ¿no? Entonces me va a decir que es simplemente la influencia de la mente de ciertas personas sobre las realidades físicas. Hay personas que tienen un poder mental que pueden alterar las realidades materiales. Por ejemplo, que esa vela se eleve, que esa vela desaparezca, etc. Bueno, si voy a un exorcista, ¿qué me va a decir el exorcista? Me dice, pues no, hombre, qué ideoplastía y qué ánima de difuntos. Eres un diablillo que está ahí molestando, ¿no? Quédense con la opinión que quieran, ¿no? La doctrina cristiana tiene una enseñanza bastante concreta sobre la muerte y los difuntos. Y la enseñanza es esta. Cuando uno muere y su muerte ha sido verificada clínicamente, lo cual significa que no hay signos vitales en la persona, no hay un corazón que late, no hay respiración, no hay pulmones que respiren, hay dilatación de las pupilas, un electroencefalograma indica 0, etc. Esa persona es juzgada de acuerdo a su vida y encuentra su destino, que podría ser hacia el cielo, el purgatorio o el infierno, en el caso que murió aberrantemente negando la gracia de Dios. Por lo tanto, las almas de estos difuntos no tienen ninguna razón para andar errando por ahí, vagabundeando, dando vueltas, ninguna razón. Bueno, algunos dicen, hablo de teólogos, las cosas no son tan sencillas, porque así como la muerte es un proceso, cuando uno entra en agonía, se va gastando y va poco a poco muriendo, hasta llegar a un momento en que el proceso es irreversible, no se puede volver para atrás. Cuando un médico firma una partida de difunción, habiendo verificado una muerte clínica, lo importante es de que ya no hay retroceso en el proceso. El proceso podrá seguir avanzando hasta que no haya más ningún signo vital, muerte clínica, pero no retroceso. Algunos teólogos dicen, ese mismo proceso puede continuar en la otra vida. Es decir, inmediatamente la persona no confronta el juicio sobre su comportamiento en esta vida, sino de que sigue un cierto proceso. Y en algún momento de ese proceso, el alma de esa persona puede pedir ayuda a los que han quedado de este lado de aquella vida. Bueno, ¿quién lo puede verificar a eso, no? Muy difícil de verificar. La enseñanza de la Iglesia ya tiene varios siglos y es bastante definitoria, con lo cual se llega a la conclusión de que no hay almas errantes. Y si alma anda errante, tenemos que sospechar alguna otra realidad. ¿Cómo qué, padre? ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo que? Bueno, ya dije, otra realidad. Un Un diablillo. diablillo. No sé. Entonces, difunto y fantasma es muy distinto. Cuando decimos fantasma, ¿qué quisimos decir?
un difunto, un diablillo, un extraterráqueo, alguien que bajó de un ovni, la sombra de una palmera que de repente proyectó sobre el muro. Eso. O sea que cuando hacen el espiritismo, que dice que se conectan con los difuntos, es conectarse con el diablo. Un espiritista científico cartesiano, según la doctrina y los escritos de Allan Kardec, un francés que escribe con seudónimo, él te diría esto: cuando se evocan espíritus, se hacen presentes diferentes realidades. Se pueden hacer presentes realidades de difuntos que han sido evocados y también otros espíritus que hacen daño y que molestan. Entonces lo que te dirá un espiritista científico, entre comillas, es que no se ponga a hacer evocación de espíritus cualquier gato de albañal. Gato de albañal significa en mi tierra cualquier hijo de vecino, porque lo que va a hacer es evocar espíritus y se va a llenar de espíritus malignos. Y probablemente el espíritu del difunto que evocó no va a aparecer. Pues no, porque decíamos que no hay almas errantes. Eso lo digo yo como cristiano y católico. Pero resulta de que un espiritista no tiene por qué compartir mi fe cristiana. Entonces lee la realidad de una manera un poco diferente. Estoy hablando del espiritista científico. Hay muchas personas que dicen, es que se me cargó el muerto. Se me subió el muerto. Pero, Bueno, yo cargué el muerto cuando fuimos al cementerio, pero después se acabó. Y la verdad es que ay, no me podía mover porque se me cargó el muerto anoche. Ay, Dios mío. Pero la explicación que bueno, En las escrituras, el rico Epulón le pide al padre Abraham que le dé permiso a Lázaro que le avise a sus parientes. Y él le dice, bueno, primero le dice que le remoje los labios. Y dice, no hay paso de allá para acá. hay un abismo. Ajá, es un abismo. Ese es un texto que muchos Es, utilizan para decir no hay vuelta de hoja. Puente. Ningún no puente. hay vuelta de hoja de ese tipo del cual estamos hablando. Sí, sí, sí. Bueno, en estos casos, lo mejor es seguir la sana doctrina enseñada por el magisterio y en las cosas que pueden ser dudosas, seguir a los mejores teólogos o, más particularmente, a los exorcistas que tienen más experiencia. Por ejemplo, el padre Amor sería un exorcista con una gran experiencia, casi 45 o 50 años de experiencia. Ahora ya ha fallecido. Los sacerdotes que son exorcistas, cuando se los elige, ¿es porque tienen ellos un don particular? No necesariamente tienen que tener ningún don particular. Tienen que tener 2 dedos de frente. Eso es lo que diría el cardenal de Buenos Aires, Bergoglio. 2 dedos de frente. Lo cual significa prudencia y buen sentido. Eso es lo que tienen que tener. Si no, arman unos escandaletes. Y una espiritualidad, una vida interior intensa. Sí, pero además lo que acabo de decir. Claro, sí. Sí. Porque podría ser una persona muy espiritual, pero no discreta. Podría ser imprudente. Bueno, dicho esto, una palabra sobre los maleficios. Algo salió esta mañana. Pueden darse maleficios, pueden no darse maleficios. ¿De qué se trata? Básicamente, el maleficio es hacer un mal a alguien pidiéndole ayuda al maligno para hacer ese mal. Hay gente que hace cosas malas. Sí. Hay gente que por sus obras, podemos decir, de que hace el mal. Sí. Entonces parece que es posible que esta gente pida ayuda al que es de por sí el malo, para hacer mal.
Eso es un maleficio. Hacer el mal pidiéndole ayuda al mal espíritu para asegurarse de que el mal será más efectivo. Bueno, vuelvo a decir que es un pecado terrible, ¿no? Si el pecado es alejarse de Dios, hacer el mal, imagínense acá, asociarse con el malo para... Es como negar la religión, la virtud de religión, para asociarse con aquel que es una criatura y que pretende que se le rinda culto como si fuese el Creador. Entonces, lo primero que hay que decir es un gran pecado. Segundo, hay muchísimos embusteros, charlatanes de feria, que negocian con el tema del maleficio, sea porque amenazan con hacerlo, sea porque liberan del maleficio presuntamente hecho. Entonces, esta gente evidentemente juega con la credulidad de los demás. Mira, si tú no me depositas todos los meses 1.500 pesos, te voy a hacer un maleficio y ya verás tú cómo te va a ir, etc. Entonces, al día siguiente, este tal manda a su hijo menor que estrelle una botella contra la ventana de este fulano a las 12 de la noche. Entonces ya lo tiene un poquito asustado, ¿no? Y así le hace otras trapisondas y ya el otro al final lo único que quiere es que no le hagan el maleficio, entonces paga el dinero estipulado. Por supuesto que luego se le ofrece el servicio de hacerle un trabajito para liberarlo del maleficio, verdadero o no verdadero, que se le ha hecho. Entonces, esto abunda. Existen en México los carteristas. ¿Cómo los llaman? Carteristas. Sí, son los que roban. Los que roban cuando hay multitudes, meten la mano. Exacto. Y nadie tiene que hacer ningún esfuerzo para afirmar que existen carteristas. ¿Está claro? Tampoco nadie tiene que hacer ningún esfuerzo para afirmar de que hay gente que obra mal. Si damos un pasito más, que obran mal con una ayuda del malo, simplemente. Y hay gente que se aprovecha de ese mundo falsamente para amedrentar a los demás, fomentarles la credulidad y luego vaciarle los bolsillos. No se precisa ser carterista, pero le vacío los bolsillos. Padre, Madre. en María Visión, una estación que sale en la televisión, hay un día en que sale una persona y con cartas, y si alguien tiene algún problema llama por teléfono y según él, al tomar la carta ya le dice exactamente lo que le pasa a esas personas y dice, mira, tu mal está muy delicado, pero mejor tienes que venir. Pues yo no creo en eso, la verdad. Yo tampoco. Pero que María Visión Sí, se María presta. Visión, no sé si alguien lo ha visto. Pero no pueden permitir sacar eso. No, a lo mejor es otro canal. Sí, es María Visión. Pero no pueden permitir hacer eso porque va en contra de lo católico. Esa estación Es una estación Es católica. católica. Es una estación católica. No sale diario, pero está en María Visión y a mí se me hace pues raro porque es una estación que realmente es católica y piden ayuda para que siga creciendo. Pero lo que no me pareció fue eso y no sale siempre, pero me ha tocado verlo como una o dos veces y me desespero y digo, no, esto no, la verdad no tiene Bueno, caso. sea María Visión, o sea Diablo Visión, o sea Mundo Visión, no hay que hacerle ningún caso. Y si es María Visión es más grave. Eso es más grave.
Sí, habría que por lo menos hacer llamadas para decir, oiga, ¿qué está pasando? Porque digamos, si es un canal católico, va a salir eso. Padre, pero yo alguna vez a lo mejor con el Padre Amor también le que sí, yo le pido un favor al demonio, el demonio me lo hace, pero como es el engañador, me cobra el favor, ya personalmente, triple sufrimiento. Pero me parece que esa deducción es lo más común. Si yo voy a hacer un negocio con un ladrón, voy a terminar robado. Y bueno, si voy a hacer un negocio con el mal espíritu, voy a terminar esquilmado. Sí, está claro, ¿no? Claro. Es evidente, ¿no? Si yo meto la mano en el enchufe, voy a recibir una pata de electricidad. Si yo agarro un carbón encendido, me voy a quemar. Hay que pensar demasiado, ¿no? También se está dando muy común ahora en los teléfonos, en el WhatsApp, que a veces mandan mensajes y dice, tienes que mandar quién sabe cuántas veces para que te favorezca la fortuna. Y si no lo mandas, te va a pasar con cosas graves. Entonces, borrar. hay que ignorar eso, ¿verdad? Digo, lo hago como comentario, porque a lo mejor alguna gente sí se va por la propuesta, pero pues sabemos que eso no debe ser, ¿verdad? Jamás entrar en ese tipo de tonterías, Que ¿no? ese tipo de cosas están jugando como con el nombre de Dios porque están haciendo como amenazas y uno se queda pensando cómo van a ser amenazas si Dios no amenaza, Él da sin pedir nada a cambio. Evidente. El que juega con el fuego se quema. Es tan sencillo como eso. Entonces todos esos jueguitos al diablo. Al diablo quiere decir. Se lo dejamos. ¿Por qué el malo obra a través de los maleficios? Satanás, el diablo, tiene muy poca creatividad. Entonces, por lo general, lo que él hace es lo opuesto de la religión cristiana. Lo opuesto. Por ejemplo, la religión cristiana tiene sacramentos. Un sacramento es un signo sensible, eficaz de la gracia. El agua, la fórmula de bautismo y la criatura queda santificada. Es un hijo de Dios. La Eucaristía. Tenemos el pan y el vino, las palabras de la consagración en el contexto de la Santa Misa, ese signo sensible que es pan y vino, es a partir de ese momento el cuerpo y la sangre del Señor. Pues bien, con los maleficios, el mal espíritu trata de hacer un remedio de los sacramentos. Entonces, va a cargar de un poder maléfico algún objeto que se convertirá en un amuleto, en un talismán, etc. Que así como en el sacramento se precisa la fe del que lo recibe y en cierta medida también la fe del ministro, lo mismo, en el talismán se va a precisar la credulidad del que lo va a usar y se va a precisar también aquel que cargó negativamente el objeto, en este caso el brujo. Cuanto más unido está el brujo a Satanás, más efectiva será el maleficio. Así como cuanto más unidos nosotros estamos al Señor, más efectivos seremos en el orden de las cosas de Dios. Entonces Satanás por lo general hace siempre el anverso de la religión cristiana. Por ejemplo, una misa negra. Una misa negra es una parodia, poner en ridículo una misa cristiana. La Biblia de Satanás es una forma de tomar la Biblia y ridiculizarla poniendo todo lo opuesto. Dice la Biblia, bienaventurados los pobres porque ellos, y dirá la Biblia satánica, malditos los pobres porque no tienen pan, que trabajen para que coman y que se dejen de embromar. Nada que ver con la bienaventuranza evangélica. Todo esto es para explicar un poco
la existencia de los maleficios, sobre todo cuando son portadores ciertas cosas, ciertos elementos. Hoy día, la magia negra, a través de pequeños brujos o grandes brujos, etc., está a la orden del día. Creo que ya dije ayer o anteayer que uno agarra el teléfono, llama por teléfono y encarga, creo que dije la bruja Lisbeth, encarga a Lisbeth y que le haga un trabajo a fulanito, punto. Y luego yo voy a constatar la efectividad del trabajo que hizo la bruja Lisbeth, ¿no? Y fulanito, cuando se siente que algo le está pasando, entonces va a ver a otro brujito amigo que le va a vaciar el bolsillo para deshacer la brujería de la otra. En cuanto uno entra en ese juego, es difícil salir. Van a jugar conmigo al ping-pong, ¿no? El que me hace el maleficio, el que me libera del maleficio, el que me libera luego me vuelve a cargar con otro maleficio, tengo que ir a un tercero. ¿Saben lo que es un hipocondríaco? Sí. ¿Eh? Una persona que se Eso mismo. Es una persona que siempre imagina enferma, siempre está enferma, ¿no? Bueno, podemos pasar lo mismo en el orden de las cosas espirituales. Siempre me están haciendo maleficios. Entonces voy aquí y voy allá y voy para el otro, corro para acá y subo para arriba, bajo para abajo. Hombre, quédate, báñate una vez en tu vida y déjate de embromar. No, eso es otra cosa diferente. ¿Qué dijo? Es un problema de conciencia, es un problema obsesivo en la conciencia, en la valorización del juicio ético. Otra cosa totalmente diferente. Bueno, se podría decir mucho sobre el tema. Por hasta acá vamos bien. Sí, en relación... La media. La media. En relación con el maleficio, comentaba usted, tocante a lo que comentaba Rosita, esto es el efecto que tienen a nivel generacional. Sí, verdad. Sí. Bueno, ese es un tema que todavía no he estudiado. El maleficio a nivel generacional. Solamente puedo decir que en el movimiento de renovación carismática se hacen oraciones de sanación y de liberación por esa causa. Ahora, primero hay que discernir, ¿no?, de que el maleficio es generacional. Y para eso hay que conocer la historia de la persona y de la familia. Luego, si ha habido una serie de hechos en la historia familiar, podemos llegar a inferir de que puede haber habido algún tipo de contagio. En algún lugar hay que romper la cadena. Pero conmigo no lo he estudiado como para poder, no tengo experiencia como para poder dar una palabra más cerca. Oiga, padre, a mí me tocó llevarle la comunión a una persona católica, y estaba delicada, pero llegó su hija de México, y entonces dijo que le iba a llevar un chamán. Y yo creo que muy bueno, y no sé qué. Y dije, bueno, tú decides. No es que quiero probar, ese, no, con Dios o todo o nada. Y entonces dijo, bueno, pues quiero probarlo. Pues dije, me regreso. No, ya no sé la ni me salí. Y toca que otro día que me manda a hablar, estaba el chamán ahí, que lo han traído. Y ya lo que hice yo, le dije, si estás consciente de lo que estás haciendo, entonces me dice la hija que lo había traído, es que mira, que esto, no, esa es tu parte. Yo le estoy preguntando a una persona enferma, ¿verdad?, qué es lo que ella quiere. Y entonces él dijo, no, pues ahorita que me cheque, bueno, ya me salí. Curiosamente, fíjese, lleva el relicario y el señor nunca se acercó. Yo bajo y él entra con la persona. Después me mandan a hablar y entro yo a esta persona con una cara tremenda. ¿Qué es esto? Entonces le había un padre que es exorcista en León y ya fue a verla, porque ella me llamó porque quería que se la viera en esta tremenda padre. Pero que fíjese qué curioso, ella estaba así como ya, una cara muy rara, la expresión, todo. Y las que estaban al lado como que no percibían nada. Y entonces dice, ahorita bueno, me esperas una hora y yo lo pago, sí. Y ya, es increíble, cuando ya se confesó, cuando ya todo, no, cambia completamente. Y a mí me impactó el rostro que ella tenía. Entonces, pues ya se
quiso reconciliarse y ya, gracias a Dios se lo puso. La confesión es un sacramento, ¿no? Sí, le dio santos. Bueno, para acabar el tema del maleficio generacional, ¿no? Es posible, porque si el mal espíritu con permisión divina puede infestar un lugar, una casa, un objeto, un animal, también podría llegar a infestar la generación. Siempre con permisión divina. Eso es algo a tener siempre en cuenta, ¿no? Si el mal espíritu obra haciendo el mal, hay una permisión divina para sacar un bien, un mayor bien. Por ejemplo, el padre Pío de Pietralcina, que el mal espíritu le hizo tantas malandradas, ¿no? Llegó a un grado de santidad muy alto. Y parte de su camino de santidad era precisamente pasar las vejaciones que le hacía el mal espíritu. Y no solamente una santidad muy alta, sino también un gran bien a la humanidad. Uno iba a ver al Padre Pío y quedaba reconfortado, ¿no? Entonces, Dios es el único que puede sacar bienes de males. Y el mal espíritu puede actuar con cierta medida hasta donde Dios lo permite. Recuerden el libro de Job, ¿no? Es el caso típico, ¿no? ¿Y cómo terminó Job? Feliz. Exactamente. Perdón. Y por ejemplo, las personas que hacen como brujería con la hostia consagrada, ¿qué hay de ellas? Ojalá que no hubiera de ellas. Bueno, se utiliza eso para las misas satánicas, justamente. El tema del robo de hostias es más común de lo que uno piensa, ¿no? Y la destinación son las misas satánicas. Sea que el que roba las hostias practica ritos satánicos o las vende. Exactamente. Bueno, llegados hasta acá. No sé si seguimos adelante. ¿Saben qué pasa? Que va atardeciendo, ¿no? Bueno. ¿Qué cambiaría de ir atardeciendo a que fuera amaneciendo, Padre? Jesús es la luz del mundo. Y el mal espíritu es de las tinieblas. Entonces nosotros asociamos tinieblas con el mal. Una palabra sobre la posesión. ¿En qué consiste? Consiste en la presencia de un diablo o del diablo o de los diablos en un cuerpo humano, de forma tal que la inteligencia y la voluntad de la persona queda suplantada. Y la persona se convierte, o el cuerpo se convierte, en instrumento de la obra del mal espíritu. Recuerden esto, los espíritus puros no ocupan lugares físicos, sino que están allí donde actúan. Entonces, un poseso no es que tenga dentro, no sé si en el corazón, en el pulmón, en el hígado, en el estómago, no es que tenga dentro un diablillo que ocupa un lugar. No, es una persona que está bajo el influjo de la acción de Satán. En este caso, Satán obra en el cuerpo de la persona y a través de ese cuerpo se vale de él como mediación para comunicarse. Eso sería un poseso. ¿Existen o no existen los posesos? Bueno, la Iglesia tiene un ritual para liberar a los posesos. Y lo tiene desde hace mucho tiempo, ¿no? Jesús, en los Evangelios, vemos que ha liberado a personas poseídas. Entonces, cristianamente hablando, siempre se ha afirmado la posibilidad y la existencia de la posesión.
frecuente o no es frecuente este fenómeno? Entre bautizados parece ser que Digamos, es poco frecuente. Ahora, para saber si es frecuente o no es frecuente, tenemos que tener una fuente de información. Entonces, la fuente de información que uno tiene más fácil es consultar a los exorcistas y preguntarles: ¿tú cuántos años estás con el ministerio de exorcismo? Entonces va a decir: bueno, 5 años. ¿Cuántos verdaderos posesos has encontrado? Ninguno. Entonces, ¿qué has hecho en estos 5 años? Y muchas veces eran en personas que estaban obsesionadas por maleficios, por ejemplo. Pero no un poseso en el sentido cabal del término. Consulto. La chica que aparece en el documental, ¿era un caso de posesión? No conozco el caso, pero aparentemente el padre Bautista la estaba tratando con exorcismos. Ahora, no quedaba claro en el documental si era oración de liberación o si era exorcismo en cuanto sacramental, según el ritual. A mí no me quedaba claro. Entonces no sé. Bueno, a lo mejor otro exorcista dice: la posesión se da allí donde abundan los ritos satánicos y las personas que han hecho pactos con el demonio. Hoy día se pueden ver cantidad de ritos satánicos. En las grandes ciudades de Europa y ahora Latinoamérica y por supuesto Estados Unidos hay iglesias satánicas donde se practican ritos satánicos, lo cual se presupone que hay personas de esas iglesias que han hecho pactos con el demonio. Esas personas que han hecho un pacto se convierten, en cierto sentido, en instrumentos del diablo. ¿En qué medida están poseídos o no poseídos en cuanto a instrumentos? Esas personas van a ir a ver a un exorcista cristiano y católico, jamás. Entonces es difícil hacer un juicio cabal sobre la frecuencia de la posesión. Lo que sí podemos decir es la frecuencia del rito de exorcismo por parte, por ejemplo, de exorcistas católicos. Porque resulta que para hacer el exorcismo, el ritual pide que la persona, el exorcista, tenga una certeza moral de la posesión. Hay, por ejemplo, un caso de una cantante, Lady Gaga, a lo mejor todos supieron, que ella hizo un ritual con satánico y entonces ella ya estaba como muy adentrada en el tema y hasta le dedicó una canción. Y entonces ella en su testimonio que da es que dice que ella ya se sentía diferente en su, tanto como física como psicológicamente, y que entonces lo comentó con un padre y que le hicieron como un proceso, pero primero se confesó que porque ella ya ni siquiera se sentía a gusto consigo misma, que porque ya estaba demasiado poseída. Entonces ella hubo un nivel en el que alcanzó muchísima fama. Y entonces yo creo que a lo mejor era como lo que ella le había pedido, pero pues según ya le habían después hecho exorcismo y que ya ella estaba convencida de que el diablo sí le podía hacer muchas cosas. Entonces, pues de que según que nada más que con una confesión que se fue a confesar con un padre, pero como que no le habían hecho un exorcismo como tal. Se estaba haciendo publicidad. Vaciando las carteras de Hay tantas cosas que no debemos de creer, padre. Desgraciadamente la televisión, el radio, todos los medios de comunicación, cada día nos están perjudicando más. es probable. ¿Sí? Ya no hay cosas que ver en la televisión. La mayoría de los programas son programas que la verdad, yo en mi época veía el que se iba a casar el príncipe con la princesa, unos teleteatros muy buenos con Ofelia Guilmén, con muchos actores que ya no están, pero ahora ya no hay nada. por eso
Bueno, estamos tratando de ver si son muchos y son pocos, y vemos que es un poco difícil hacer el juicio. Si ustedes van a cualquier iglesia evangélica en la cual el ministro practica oraciones de sanación, etc., parecería de que abundan los exorcismos, abundan los endemoniados, etcétera, etcétera, ¿no? La Iglesia Católica es bastante más prudente respecto al juicio y con mucho más respeto por la persona, que puede estar por un motivo u otro poseída, entre comillas, o influenciada, o que le han hecho un maleficio, o enferma, simplemente, ¿no? Sabiendo también que enfermedad y realidades espirituales maléficas pueden ir juntas, y no siempre es fácil discernir. Eso me trae a otro punto más, que es este. Exorcista y psiquiatra. Lo vimos esta mañana, ¿no? El psiquiatra daba una hermosa explicación sobre disfunciones psíquicas para explicar el tema de los eventuales posesos que los sacerdotes trataban con exorcismos. Y luego dijo, prudentemente, que de todas formas el exorcismo no puede hacer ningún mal. ¿Recuerdan, no? Sí. Pero con una seguridad total. Él estaba hablando desde la ciencia, o sea, desde la ciencia de la psicología. Pero pasó dictamen sobre otro campo de realidad que no es el campo de la realidad de la psique, sino el campo de la realidad del espíritu. Y entró en ese campo y dictaminó de que eso no existe. Lo cual significa que ese buen psiquiatra tiene ya un juicio de antemano de que esas cosas no se pueden dar. Sí, no quise decir prejuicio, pero es eso, un prejuicio que esas cosas no se pueden dar. Entonces, entra en ese campo y da un juicio desde su propia ciencia. Sería como el cretino de Maradona. ¿Saben quién es? El cretino de Maradona que se pone a hablar de política. ¿Qué sabe de política este muchacho? Sabrá de fútbol, pero no porque sabe de fútbol tendrá que opinar de política. ¿Se dan cuenta? Entonces, un psiquiatra que se pone a opinar de cosas espirituales ha entrado en un campo que desconoce, que no tiene preparación. Ahora, resulta que la Iglesia, respecto a ese campo, tiene 2000 años de experiencia. La psiquiatría existe como ciencia, ¿qué? ¿Le damos 100 años de existencia? 1900. Freud, poco. Entonces, ¿qué son? 180 años contra 2000 años. A esos 2000 años de la Iglesia le podemos agregar unos 1800 años de la religión judía, que también practicaba exorcismos. Bueno, yo prefiero creer a una voz autorizada del campo espiritual respecto a estos fenómenos, a no a una voz, para mí, desautorizada, que proviene del campo de la psicología. No sé si se entiende el planteamiento. Ustedes irían, cuando se sienten enfermos, a ir a consultar a un vecino que vende gallinas. No, a nadie se le ocurre. ¿Qué tiene que ver el que vende gallinas con la medicina, con las enfermedades y la dolencia que yo tengo? Uno tendría que ser un necio para ir a consultar a aquel pensando de qué sabe porque vende gallinas. ¿Qué tiene que ver, no? Bueno, dicho esto, como telón de fondo, hay una fenomenología. Fenomenología quiere decir aquello que se puede apreciar sensiblemente, ¿no?, en el campo de la posesión y el exorcismo. Y que por lo general hay una serie de reacciones que suelen darse habitualmente. Así como en el campo de la psiquiatría, la histeria tiene una serie de fenómenos que se repiten, al igual que cualquier otra enfermedad. En el caso de la posesión,
y el exorcismo hay una serie de fenómenos que se repiten habitualmente. Y es eso precisamente lo que estudia cualquier exorcista, el campo de los fenómenos de la posesión en relación con el exorcismo, cómo reacciona la persona. Entonces lo que va quedando claro es esto: un problema espiritual, llamémoslo de posesión, no tiene la misma causa que tendría un problema psicótico. Un problema psicótico tiene una causa psíquica y un problema de posesión tiene otro tipo de causa. Es decir, la causa no está adentro de la cabeza del sujeto. A lo mejor la causa está en ritos esotéricos, está en misas negras que ha practicado, está en brujerías que ha tratado de hacer con cooperación del mal, etc. La causa es diferente. Por lo tanto, la terapia también es diferente. A un poseso no lo voy a tratar con un tratamiento psiquiátrico, no le voy a hacer un tipo de psicoanálisis, porque no es la herramienta adecuada para tratar este tipo de problemas, sino que será un exorcismo la herramienta adecuada. En el caso de los miedos o terrores, las fobias, en las enfermedades psiquiátricas puede haber alguna fobia, pero es secundaria respecto al problema psiquiátrico. Mientras que en el caso de la posesión, la fobia, el terror, el miedo, en este caso a lo sagrado, es típico del poseso. Ve una hostia y se pone a dar alaridos, ¿no? Le echan agua bendita y es como que lo hubiesen quemado con el fuego, etc. En el caso del poseso, el proceso mental, es decir, el pensamiento, siempre es claro, coherente dentro de su campo y lucidísimo. Y en el caso del enfermo psiquiátrico es un disparate. Hay una distancia abismal a nivel del pensamiento. ¿Cómo llamar al problema psiquiátrico? Bueno, lo podría llamar esquizofrenia, lo podría llamar paranoide, pero paranoia, se puede hablar de disociación de la personalidad, histeria, en fin, toda la categoría de enfermedades mentales. En el caso del poseso, hoy día un exorcista español que ha tratado el tema, hoy lo mencionaron, el padre Fortea. El padre Fortea lo llama demonopatía. Es un tipo de enfermedad espiritual, demonopatía, en la cual, en el momento álgido del trance, se suplanta la personalidad de la persona y emerge una segunda personalidad maléfica con odio y horror a lo espiritual y a lo sagrado. Los yanquis, que son bien prácticos, entre paréntesis, un pequeño cuento. Un día viajaba con un norteamericano por Francia. En el aeropuerto de Francia nos paró un turista americano. Entonces nos preguntó, ¿por dónde está la salida? Entonces digo, bueno, siga las indicaciones. No, me dice, ¿qué voy a seguir las indicaciones? Dice, si los franceses para poner señales en los caminos o señales en los aeropuertos no tienen ningún sentido, le falta utilidad y practicidad, ¿no? He tratado de seguir las señales, hace 2 horas que estoy dando vueltas dentro del aeropuerto y no encuentro la salida. Entonces dijo, bueno, por lo menos admire la belleza del aeropuerto. Dijo, la belleza del aeropuerto, utilidad 0, dijo, y belleza sobrecargada. Y se fue indignado. Bueno, ¿por qué decir esto, no? Los yanquis tienen un manual de diagnóstico y estadística de desórdenes mentales, en el cual tienen clasificadas todas las enfermedades mentales con los subgrupos y subgrupos de enfermedades mentales. Entonces, lo que hace cualquier psiquiatra que tiene el manual
constata los síntomas, va luego al manual, al DSM, son las abreviaciones del manual, DSM, Manual de Diagnóstico y Estadística de Desórdenes Mentales, y busca la enfermedad y los síntomas de esta persona, entra dentro de esta categoría tengo estas subcategorías, etc. Y pum, encuentro una categoría que corresponde a los síntomas del paciente. Y ahí ya tengo indicado el tratamiento, típico americano, ¿no? Ya tengo indicado el tratamiento. Si yo no tuviera todo esto, o si esto no se hubiera hecho, para saber el tiempo que trataría en llegar al diagnóstico. Pues bien, en la 5ª edición de este manual, que salió en el 2013, aparece dentro de la categoría trances disociativos, ahí aparece un subtema que es otro trastorno disociativo específico, y no se dice más. Y dentro de ese trastorno específico se describe la persona se disocia y afirma que tiene dentro de sí otra personalidad. Eso. Ahora, es lo que se da en el espiritismo. El medio recibe un espíritu, se disocia y obra a partir del espíritu que lo ha invadido. Ahora, los psiquiatras católicos dicen, y ahí también, en esa categoría, puede entrar el tema de la posesión, con algunas pequeñas diferencias. Y la diferencia es que no hay una anulación de la personalidad, sino hay una suplantación de la personalidad. Entonces, digamos, los psiquiatras católicos norteamericanos están trabajando para la próxima edición del DSM, ¿no?, tratando de introducir otra categoría más, para que el especialista a nivel psíquico pueda admitir la existencia del fenómeno, aunque quizá no podrá explicar las causas verdaderas, pero sí admitir la existencia del fenómeno. Y en ese caso, un psiquiatra católico, ¿qué va a hacer cuando se encuentra con esa sintomatología? ¿Qué va a hacer? Lo deriva a un exorcista. Claro, exactamente. Y luego derivarlo a un exorcista. Porque resulta que la posesión solamente se cura con el exorcismo. Eso. Y cuanto más experiencia tiene un psiquiatra, más se da cuenta de que solamente se cura con el exorcismo. El psiquiatra que escuchamos hoy dice, no puede hacerle ningún mal, lo cual ya es bastante, ¿no? De que no le puede hacer ningún mal el exorcismo. Todavía le falta decir, y puede hacerle un bien. Seguramente será el próximo paso. Padre, perdón. En la película del exorcismo, ¿usted la conoce? Es un caso real, el de, ¿cómo se llama esta mujer? Emily. Sí. Es un caso real, pero un poco novelado. Como es el cine. El cine se fundamenta a veces en hechos reales y luego, por empezar, el caso real no era una niña, no era una mujer, era un varón. Y en el cine se convirtió en una mujer, Sí. para comenzar, ¿no? Para despertar el morbo también, Lo que se hizo. ¿no? ¿Ustedes vieron la película La Cristiada? Sí. Hollywood. Totalmente. Bueno, Sí. bastante lejos de la historia real, ¿no? ¿Cómo se Bastante podía lejos. echar el viajecito a Zaguayo a ver si estaba cocinito bien? El cine no es para estudiar doctrina. Mm. Su función es otra. Pero en esa película, ¿vieron la película sobre los monjes mártires de Argelia? Sí. Bueno, el que conoce la situación real dice cómo la han embellecido, la situación real, y cómo un poco han distorsionado a las personas y demás, ¿no? Es decir, el cine tiene otra finalidad. Bueno, para terminar, voy a dejar para mañana el tema de cómo nos defendemos. Mañana domingo celebramos la resurrección de Jesús, entonces, bueno, ahí tener cómo nos defendemos. Aunque ya es fácil imaginarse, ¿no?, cómo uno se defiende.
teniendo claro que estando con el Señor y estando con su madre tenemos la mejor defensa. Antes de llegar a eso mañana, una pequeña palabra sobre algunas cosas que dice el ritual católico de exorcismos, basado en 2000 años de experiencia. O sea, no es que se juntó un grupito de exorcistas y de la nada sacaron cuatro recomendaciones, ¿no? Si uno va al ritual de 1614, encuentra muchos de estos consejos. Y ese ritual proviene de una colección de consejos que se remonta al año 800, etc. Si encuentran algún libro de medicina que tenga 2000 años de historia consecuente así y lineal, me avisan. El ritual lo tiene. Entonces, algunos consejos. Algunos enfermos o posesos indican que han recibido un maleficio. Indican el autor del maleficio y el modo de suprimir el maleficio. Quiere decir de que en la suplantación de la personalidad, el mal espíritu dice: yo estoy acá porque a este en quien yo estoy le han hecho un maleficio y se lo hizo menganito. Y el modo de destruir el maleficio es haciendo esto y esto y esto. Ustedes dirán, qué aberrante, ¿no? Parece que Satán está contra Satanás. Es que muchas veces endemoniados dicen todo esto y son grandísimas mentiras y van postergando el exorcismo. Otras veces pueden ser verdades. Recuerden que es el padre de la mentira. En estos casos hay que evitar siempre recurrir a hechiceros o a cualquier otro ministro fuera de los ministros de la Iglesia. Y jamás hay que utilizar procedimientos supersticiosos y ningún otro medio ilícito que vaya contra la virtud de religión. Lo que decíamos antes, ¿no? Salir de la boca del zorro para terminar en la boca del león, ¿no? El coyote. Del coyote, salir del coyote para terminar en el león. Otro consejo, que el exorcista no hable mucho, que no haga preguntas superfluas, tampoco que haga preguntas por mera curiosidad, sea sobre el porvenir, sobre el futuro, sobre secretos, temas que no están relacionados con su función, sino que simplemente ordene al espíritu callarse y responder solamente a lo que se le pregunta, y que no crea al demonio si éste finge ser el alma de un santo o de un difunto o de un ángel bueno. Bueno, esto ya desde 1614 se da como consejo, ¿no? Y uno se encuentra con exorcistas que comienzan a hablar, a preguntar. De repente, en el doblamiento de la personalidad, aparece, ¿quién puedo decir? Este santo libanés. Aparece Charbel Magluf, el espíritu del Charbel Magluf en el presunto poseso, que me va a indicar a mí cómo debo proceder y me va a dar lecciones sobre vida espiritual y me va a dar lecciones sobre exorcismo y me va a dar lecciones sobre no sé cuántas cosas. No falta algún exorcista con poca experiencia que diga: oh, ahora Jean Charbel me está instruyendo y me está ayudando. Y entonces sigue los procesos de exorcismo. Cuando se da el desbloqueamiento, aparece de vuelta San Charbel, y este sigue embalado hablando con San Charbel, tomando nota de todo lo que le dice, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya está avisado al exorcista que jamás lo crea. Nunca en esas circunstancias se va a aparecer un santo del cielo, y mucho menos para instruir a un exorcista sobre el ministerio que debe llevar a cabo, porque la instrucción la tiene en la experiencia, en la relación con los otros exorcistas y en el ritual. Entonces no precisa que ningún santo se le aparezca, y peor todavía, en el presunto poseso, para enseñarle lo que tiene que hacer. Y dirán, ¿y hay algún exorcista que puede llegar a entrar en el juego
Lamentablemente, sí. Sí, entran en el juego, y cada vez las cosas se hacen más siniestras y más complicadas. Otro aviso. Advierte al exorcista de los artificios y de los engaños que utilizan los demonios para engañarlo a él, al exorcista. Por ejemplo, tienen la costumbre, los malos espíritus, de dar respuestas falsas, de mostrar dificultad en manifestarse, para que el exorcista, agotado por los largos esfuerzos, termine por desistir, o porque para que parezca que el paciente es un enfermo y no está atormentado por ningún demonio. Es curioso, ¿no? Es decir, el exorcista hace sus conjuros, etcétera, y no pasa nada. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, no pasa nada. Acá el consejo que se le está dando es, atención, hay demonios mudos que nunca se van a manifestar, sino cuando realmente se les da en la tecla, ¿no? Se les da como una palabra de Dios, así, ¡pum!, en la cabeza. Entonces, persista, continúa, tenga paciencia, ¿no? Consulte a otro exorcista que tenga más experiencia. El demonio se esconde aún en el proceso, etc. Bueno, si hay alguna pregunta sencilla, siempre habrá alguien que la querrá responder, pero no hagan como aquellos, ¿no?, que preguntan y se responden, ¿eh? ¿Existía todo esto en otras religiones? Por supuesto. Con otros nombres. Por supuesto. En todas las grandes religiones de la humanidad siempre se ha dado la creencia en espíritus trascendentes y superiores de alguna forma, y que tienen relaciones negativas con los humanos y que hay formas de responder y de defenderse. En el judaísmo, en el islamismo, etc. En el budismo. Según el marco de creencias, será diferente la relación y la actuación. Esto no tiene que ver con el libro, sino con usted. ¿Cómo don Bernardo Olivera llega a este tipo de cuestiones? Porque soy un descarado. Yo no soy exorcista, porque para eso se precisaría que mi obispo nombre un exorcista en la diócesis, y hasta el momento presente el obispo de mi diócesis no ha querido nombrar exorcistas. Simplemente piensa de que... No es necesario. No piensa que no es necesario. Piensa que no es el momento. Yo lo que le digo es, pero ¿cómo no es el momento? Si resulta de que todos los católicos están yendo a los evangélicos para que recen por ellos y los liberen, ¿no? Dice, sí, bueno, pero no se trata de posesión, de lo que se trate. El exorcismo es un ministerio de misericordia, eso, y es parte del servicio pastoral de la Iglesia. Entonces, es grave dejar que la gente sufra sin ayudarla. Eso. ¿Usted no es exorcista? ¿Tampoco es demoniólogo? Soy pichón. Pichón de demonólogo. Eso. Es un padre espiritual. ¿Qué? Es un padre espiritual, y ves. Soy pichón, en este caso, de estas cosas, ¿no? Hay que decir esto, cuando se anuló el orden de los exorcistas en camino al sacerdocio, yo lo recibí al ministerio exorcista. Antes había 4 órdenes así llamadas menores, que eran lector, acólito, portero y exorcista. Luego había otra orden que era subdiácono. Luego otra orden que era diácono. Y luego sacerdote. Y luego, la plenitud del sacerdocio, obispo. En 1972 se suprimió las 4 órdenes menores. Y entonces los exorcistas, por un tiempo no los hubo, casi no los hubo,
A partir del 90, el exorcista es el obispo diocesano, es el ministro ordinario, que por lo general delega a un sacerdote nombrándolo exorcista diocesano para que trabaje en su diócesis. Pues bien, yo fui ordenado portero, acólito, lector y exorcista antes de la anulación. Entonces tengo un ministerio y un orden que dejó de existir, o que se transformó en otra realidad. Y en la otra realidad, si el obispo no delega y nombra, no se puede actuar. Eso es. ¿Y en qué se basa el obispo para elegir a quien va a ser exorcista? Bueno, en el ritual, dentro de los consejos que se dan, el primer número y el segundo son las características que tendría que tener el exorcista. Y lo primero que se subraya es vida espiritual, prudencia, etcétera, etcétera. Abierto a continuar siempre la instrucción y demás. O sea, es un trabajo muy arduo, ¿no? Vaya, es arduo. Dejan horas y horas de trabajo y de sudor. Padre, si recibiera usted la instrucción del obispo, ¿está usted en posibilidad de ejercerlo? Si el obispo, bueno, primero tendré que consultar a mis hermanos a ver qué piensan. Sí. Si el obispo quiere tener uno diocesano, primero le voy a indicar todos los límites, y el principal límite es el monasterio, ¿no? Eso. Prefiero que nombre otro y yo me encargo de asesorarlo entre comillas. Es un trabajo muy arduo. Pocas veces nosotros rezamos por los exorcistas, muy pocas veces, ¿no? Y es un servicio y una obra de misericordia que cuesta sangre, ¿no? Y sudor. En México hay uno que ahorita no está trabajando porque lo difamaron. ¿Por qué? Lo difamaron, dijeron algo, no me dijeron a lo mejor por prudencia en qué consistía la difamación, pero lo sacaron ahorita de servicio y están en espera de que se resuelva su situación para que él pueda volver a trabajar. Pero sí son objeto de lo que usted decía también, San Pío, ¿no? Para comenzar, ¿no? Un exorcista en su diócesis es mirado por los demás curas de la diócesis como un bicho raro. Claro. Para comenzar. Sí. Eso. Y luego está dedicando la vida a un servicio que resulta que otra parte del clero, sus compañeros del sacerdocio, no creen ni en la existencia ni en la acción. Por lo tanto, está perdiendo el tiempo, etc. ¿Será como las personas que somos católicas y que se pasan a otra religión y luego se vuelven a regresar al catolicismo, pues? No se encuentran en ningún lado, padre. Están pues indecisos porque allá los obligan a que se aprendan la Biblia de unos cuantos artículos y eso es lo que van y engañan a las personas, pero pues no saben de otra causa. ¿Y por qué les llaman pastores? Por el buen pastor. Pero nada que ver. Y porque la Sagrada Escritura dice que a nadie llames padre. Exactamente. Los evangélicos piensan que los católicos, llamando padre a sus sacerdotes, a sus ministros, están yendo contra la palabra de Jesús, porque solamente hay un padre. Entonces ellos prefieren hablar de ministros o de pastores. Bueno. El fundamentalismo puede ser satánico. ¿No escuché? Si el fundamentalismo puede ser satánico. Si hay un fundamentalismo dentro del satanismo, entonces hay un fundamentalismo que es satánico. Pero no por el fundamentalismo. Fundamentalismo se puede referir a cualquier realidad, ¿no?
Siempre es una postura extrema. Una postura extrema y poco razonada o poco razonable. Hasta en el fútbol. Sí, claro. En el fútbol tenés ciertos hinchas que van a tirar bombas en la cancha de fútbol, ¿no? Y volviendo a, dentro de eso. volviendo a Maradona, ¿se cree Dios, verdad, padre? No sé si tanto. Sí, sí, sí. Yo creo que desde que apareció Messi se cuida un poco. Ah. Pero había precisamente los hinchas lo tenían, Sí. y Pero él Messi- también era muy engreído, ¿no? Pero Messi no es tan engreído como Maradona, padre. Sí, yo no sabía que estabas tan al tanto. El que yo me siento muy engreído es a este... Es pro al que Messi. está en el equipo de el Real Madrid. Sí, ese sí es engreído. Ronaldo. Mira cuántas cosas sabes. No, ese hombre se siente, pero que es el único. Y en estos últimos juegos, me he tratado de estar viendo la televisión, Ahí ha sí no se fallado, equivoca de canal. Ahí no se equivoca de canal. ha fallado y se siente... Este año hay mundial. Este año hay mundial, por Él es eso. Este capitán año de hay los mundial. hinchas de Messi, de los fanáticos de Messi. No, pero es que lo que pasa con Cristiano Ronaldo es que es muy vanidoso, entonces Sí. por eso las personas dicen que es engreído, pero no es tanto eso, es que lo que pasa es que es demasiado vanidoso. Pero bueno, vanidoso y engreído. Pero no, es que no. Pero ¿de quién estamos hablando? De Ronaldo. Ah, yo creí que hablaban de mí. No sé, no estoy enterado. No, y Messi es otra cosa. Muy bien. ¿Recuerdan cuando mencioné todos los problemas de oscurantismo dentro de la política? Es bastante claro, ¿no?, que dentro del arte cinematográfico, las estrellas y todo ese tipo de cosas, también hay mucha mezcla, ¿no? Hollywood quiere decir bosque sagrado. A uno se preguntará, ¿qué tendrán de sagrado los bosques de Hollywood? ¿No será que será desagrado? Todo lo contrario. Bueno, entonces también es bastante conocido que en esos ámbitos, recuerden aquel asesinato, acaba de morir el asesino luego de 40 años de prisión, a los 80 y pico de años, que había matado a una actriz. Eso, bueno, eso fue una prueba, sí, ¿no? Si fue algo satánico. Exactamente. Exactamente. Entonces uno puede preguntarse si en el fútbol no hay algo, todos los tatuajes que se hacen, ¿no? Ay, sí. ¿Qué tipo de...? Me gustaría ver un poco los tatuajes de Messi. Eso es lo que no me gusta, que Messi ha actuado de todos los brazos. Y la mayoría casi ya de los futbolistas que juegan en ese tipo Ahora en todos. Europa, ya también andan con Ahora los todos. Dice que tiene como un efecto de droga el tatuaje. No sé. ¿Sí? Lo que estábamos comentando Claro, como que no con- puedes parar y te quieres hacer otro y otro y otro. Adicción. Sí, por ese tipo de droga. Presidio. Es lo que estábamos comentando con un maestro, que el significado de los tatuajes, y según dicen que las personas que se tatúan como lágrimas, que cada lágrima es por una persona que han matado o algo así. Lo único que puedo decir es esto. En África, que conozco un poco, y donde todo el tema del oscurantismo es muy difuso, increíblemente difuso. La persona que hace un pacto satánico debe llevar una marca sobre su cuerpo. Y la marca siempre es un tatuaje, que puede ser 2 víboras entrecruzadas, y son tatuajes típicos, ¿sí? Entonces, muchas veces, dentro de la práctica de los exorcismos, en las iglesias evangélicas en África, el ministro lo primero que indaga es si la persona tiene tatuajes. Y si los tiene, por qué, cuándo, etc. Pero basta ver el tipo de tatuaje ya para saber un poco en qué anduvo, ¿no? O en qué anda. No es que el tatuaje sea malo, pero hay un tipo de tatuaje que tiene una causalidad
y al mismo tiempo refleja simbólicamente una realidad, ¿no? Eso. Hay un sitio, no estoy segura ahorita si fue Desde la Fe, es un semanario católico. Creo que fue ahí donde decía que los tatuajes son, no hacía la distinción que usted acaba de decir, de que los hay a lo mejor no malos. Ellos decían que los tatuajes es como la marca del demonio en la persona, pero generalizaban. No me atrevo a decir tanto, ¿no? Ajá, ahí lo generalizaban. Sí, no me atrevo. Pues a Mickey Mouse, pues a lo mejor. No, decían incluso, no importa si es un Cristo, una Virgen, una cruz, son marcas del ¿Sé demonio. por qué no me atrevo? La iglesia copta de Egipto, todos los cristianos tienen acá tatuada la cruz. Y todo aquel que recibe el bautismo se tatúa la cruz. Y es un tatuaje, ¿no? Y están muy orgullosos de su tatuaje. Y de hecho, cuando hay persecuciones o conflictos con el mundo islámico, son objeto de... los musulmanes reconocen a los cristianos por esto. Y no ponerse el tatuaje sería no querer ser reconocido, ¿no? Negar. Bueno, negar no, pero no querer ser reconocido. Sí, eso yo lo vi en un programa de televisión, una madre argentina que traía su cruz, entonces sube al camión y se encuentra otro en el momento que están agarrando, y ella dice que sintió un gran gusto porque pues, es muy difícil que te encuentres, pero obviamente están identificados a través de la cruz. Sí, sí. La iglesia copta hasta el día de hoy. ¿Conocen a San Antonio del desierto, el famoso San Antonio? Sí, Bueno, ese San Antonio era un monje de la iglesia copta, que tiene sede en Alejandría. El arzobispo de Alejandría, de la iglesia copta, se lo llama Papa, es el Papa copto, ¿no? Y hasta hace poco era un anciano que se llamaba Xenote. Y este anciano abrió la iglesia copta en diálogo con la iglesia católica en la época del Papa Pablo VI. Entonces de ahí empezó a haber mucho más relación. Y esto explica por qué el Papa Francisco, con los atentados que hubo los 2 últimos años cerca de la fiesta de Navidad en Egipto contra iglesias coptas, decidió hacerles una visita, ¿no? Como para reconfortar. Entonces esa iglesia ahora es más conocida. En Estados Unidos se están dando mucho los asesinatos masivos. ¿Será consecuencia, padre, de esa apertura que le están dando a esos templos satánicos? Uno se lo puede preguntar, pero es curioso eso, ¿no? Es verdad que hay una libertad de uso, de portar armas en Estados Unidos, que no hay en otros países. Pero el hecho es ese. ¿Cómo se explica que un joven de 15 años tenga un arma de guerra y va a la escuela y ametralla a todo lo que encuentra, ¿no? El signo de muerte o antivida, el diablo está en el fondo en eso. Habrá que demostrarlo en cada caso particular, ¿no? Jesús es la vida y el otro es la muerte. Bueno, nos quedamos aquí, mañana resurrección, y vamos a ver y a revisar y a limpiar nuestro armamento. La armadura, sacarle brillo. Eso es, para que funcione cuando debe.